Entonces vamos a escuchar un especial de la orquesta. Amén, hermanos. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por hermosas imágenes, hermanos, que Él pone en su palabra, ¿verdad? Como lo es un alfarero que tiene con sus manos, ¿verdad, hermanos? Que darle forma, pero no termina ahí la obra, hermanos, de un alfarero. Tiene que pasar por el fuego, hermanos, ese barro, para que entonces, hermanos, pueda servir, pueda ser funcionable. Entonces, hermano, es la misma obra que Dios hace. A veces Él tiene que trabajar y tiene que moldear, hermanos, nuestra vida, pero a través también, hermanos, de pasarnos por fuego. Es como Él completa, hermanos, su obra en cada uno de nosotros. Es lo que nos habla, ¿verdad? Este hermoso himno, que se acaba de tocar. Vamos a cantar, hermanos, un himno más, por favor, y después de esto vamos a escuchar la predicación de la palabra de nuestro Dios. Himno 183. Cantemos, hermanos. Que a mi pecado
¿Cómo termina, verdad, hermanos, este hermoso himno? Qué gran esperanza, hermanos, usted y yo tenemos como cristianos, de saber, hermanos, que la vida no termina aquí. Después de morir, hermanos, sigue toda una eternidad. Una eternidad, hermanos, de gozo, de dicha y de alegría. No, hermanos, en un lugar más donde reina y gobierna el pecado, el orgullo y la soberbia, no, sino donde reina la justicia, la paz, la santidad y la prosperidad, que se llama, hermanos, el cielo, la morada de Dios, ¿verdad? Voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, por favor, hermanos, capítulo 6. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 9, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Le vamos a dar lectura solamente a este versículo. Yo voy a leer el versículo 6, el versículo 9 primero y después ustedes lo leen conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora léalo conmigo, hermano, por favor. 1, 2, 3. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de leer su palabra. Le ruego y le suplico, por favor, nos ayude a entender y aplicar su palabra, mi Señor, a nuestra vida. Por favor, ayúdenos a valorar cada una de las verdades que su palabra nos enseña y nos muestra, Padre. Ayúdenos a no ser indiferentes, ayúdenos a no ser orgullosos, soberbios, pensar que yo ya lo sé, que ya lo conozco, que no es para mí o que eso no aplica a mi vida. Ayúdenos, por favor, a no cometer y a no caer en ese error. Por favor, toque nuestros corazones, denos humildad, por favor. Ayúdenos a poner, mi Dios, todo nuestro empeño, no solamente para entender, no solamente para conocer, sino para practicar su palabra. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Gálatas, hermanos, capítulo 6. No vamos a estudiar, hermanos, todo el libro. Nos vamos a centrar solamente, hermanos, en estos 10 versículos que encontramos de este capítulo para poder examinar, hermanos, de qué manera nosotros no debemos de cansarnos, como dice el versículo 9, de hacer bien. ¿Cómo yo puedo, hermanos, practicar esa frase? Porque no solamente es un consejo, no solamente es una sugerencia, hermanos, es un mandato del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor ordena? Dios dice: no te canses de hacer bien. Pero ¿cómo, hermanos, yo puedo practicar esa verdad? Bueno, en estos 10 versículos, y claro está, hermanos, que todo el capítulo, por cuestión de tiempo, verdad, no lo vamos a ver, solamente vamos a ver hasta el versículo 10, pero todo el capítulo me enseña, hermanos, de qué manera yo puedo hacer el bien para llevar a la práctica, hermanos, lo que Dios me enseña y lo que Dios me instruye. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo? Número 1, del lado espiritual, hermanos, la Biblia nos enseña que para hacer el bien nosotros debemos de ayudar y levantar al caído. Número 1, si yo no me quiero cansar de hacer el bien, yo tengo que preocuparme por levantar al caído, por ayudar al hermano caído. Versículo 1 y 2, por favor. Dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermanos? Restauradle, dice el Señor, ayúdalo con espíritu, dice, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, eso es, ayuda los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué debo de hacer si yo quiero seguir haciendo el bien? Hermanos, debo de mirar, debo de observar y examinar si entre nuestra iglesia, si entre nuestra congregación
congregación, si entre los hermanos que ha habido aquí en nuestra iglesia hay un hermano caído. ¿Quién es el hermano caído? Versículo 1 nos enseña que es el hermano que ha sido sorprendido. Sorprendido no solamente, hermanos, por el pecado. Sorprendido no solamente por el diablo. Sorprendido no solamente por el mundo que se descuidó, lo jaló, lo tumbó, cayó, se alejó del Señor, ya no viene a la iglesia, ya no lee la Biblia, se ha apartado. Pareciera, hermanos, que se ha olvidado del Señor. Pareciera inclusive que a lo mejor hasta ni salvo es, no lo sabemos. Pero ese hermano que anteriormente venía a la iglesia y era fiel y estaba entregado y le echaba ganas y estaba en la mayoría de los ministerios y quería servir al Señor y se ha alejado, quiero hacer el bien. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Restáurale, dice el Señor. Levántalo, dice el Señor. Esa palabra restáuralo viene de la palabra griega que es la palabra catartizo. Catartizo quiere decir, hermanos, se va a escuchar feo, pero eso es lo que significa: repáralo, remiéndalo, constrúyelo o únelo. Y esta palabra, hermanos, catartizo, se usa, por ejemplo, para aquellas redes que se han roto y se han desgarrado. ¿Qué se debe de hacer, hermanos? Se debe de remendar, se debe de coser, se debe de reparar, de unir nuevamente para que pueda funcionar correctamente. Se usa también, hermanos, para los huesos. Y les recuerdo que usted y yo somos templo. Usted y yo somos, hermano, el cuerpo de Cristo. Entonces también se usa, hermanos, para un cuerpo que quizás el hueso se ha dislocado, se ha zafado, se ha quebrado. ¿Qué necesita, hermanos? Ese hueso necesita volverse a unir al cuerpo. Ese es el hermano caído. También, hermanos, la palabra catartizo se usa para ese edificio que quizás una parte, hermanos, se ha demolido, se ha caído, ya no está. ¿Qué se debe de hacer, hermanos? Se debe de levantar, se debe de construir, se debe de poner nuevamente a su lugar, de tal manera, hermanos, que todo vuelva a funcionar como antes. Eso es hacer el bien, hermano. ¿Y cómo se hace? De muchas maneras. ¿Cómo yo restauro a un hermano caído? Llámele por teléfono, consiga su número, piense primero en él. ¿Qué hermano, qué hermana el Señor ha traído a mi mente? Y llámele. Pregúntele cómo está. Joven, llama a aquellos jóvenes con los cuales anteriormente tú jugabas en los clubes bíblicos. Quizás competías con ellos y decías, ahora me ganó, siempre me ganaba. Llámale nuevamente. Pregúntale cómo está, qué ha hecho, dónde está. Invítalo a que escuche las transmisiones. Envíale un link. Envíale las imágenes que se comparten para avivar, restaurar y fortalecer nuevamente, hermanos, su comunión con el Señor. Restauremos a un hermano caído. O alguien pudiera decir, pero hermano, es que ahí dice la Biblia, vosotros que sois espirituales. Aunque este pasaje, hermano, escúcheme, menciona un requisito, déjeme decirle, hermano, que más que un requisito es una exigencia, mostrándonos que si usted y yo, hermano, queremos seguir haciendo el bien, debo de preocuparme, hermano, por fortalecer mi vida espiritual. Hermano, la vida espiritual de una persona no depende de años. Un cristiano que lleva, hermano, un mes, un cristiano que lleva 6 meses o un año, comparado a un cristiano que lleva 10 años, no significa que el que lleva 10 años es más espiritual. A veces, hermanos, es todo lo contrario. El hermano que lleva un mes es más espiritual que un hermano que lleva 5, 10, 15, hasta 20 años. Por lo tanto, espiritualidad no tiene que ver con posición, no tiene que ver es que yo no soy maestro, es que yo no estoy en el instituto, es que yo no llevo años en la iglesia. No. Todos aquí deberíamos de ser espirituales. Todos aquí deberíamos de llenarnos y de nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano?
para seguir haciendo el bien. No te canses, joven, señorita. No se canse, hermano, hermana, de hacer el bien. Pensemos a un hermano al cual le podamos llamar, al cual podamos estar orando por él, por su vida espiritual, porque su vida se restaure, porque regrese al Señor. Anteriormente había jóvenes, señoritas, hermanos cristianos que estaban inclusive hasta en el instituto. Le pregunto, hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hermanos? ¿Por qué están allá? Están allá, ¿sabe por qué, hermano? Porque nos hemos cansado. Nos hemos cansado de hacer el bien. Hermano, hemos agachado la cabeza, no hemos querido voltear a ver quién necesita de mi vida espiritual, de mi ánimo. Hermano, muchos de los que estamos aquí podemos hacer cosas por otros. Hermano, usted pudiera ser de bendición más que el mismo pastor en una familia, en un hogar, quizás por la comunión, quizás porque usted lo invitó a la iglesia, quizás porque el primer amigo, la primera amiga fue usted. Por lo tanto, usted y yo debemos de preocuparnos por aquellos cristianos y no cansarnos de hacer el bien. ¿Cómo? Levantándolo, restaurando al hermano caído, que la comunión con la iglesia, hermano, de ese hermano se vuelva a restaurar. Dice la palabra de nuestro Dios, no solamente dice al que fue sorprendido en alguna falta, ya sea por el pecado o inclusive a veces, hermano, por la misma iglesia. A veces hay hermanos, hermano, que se descubre algún pecado, se descubre alguna mentira, se descubre algún chisme, se descubre algo que fulano, fulanita estuvo haciendo, o tal familia o tal matrimonio estuvo haciendo esto. ¿Qué se debe de hacer con ese hermano? Señalarlo, criticarlo, juzgarlo, murmurar de él o de ella, separarnos, apartarnos, dejarles de hablar, lo voy a sacar de mis contactos de WhatsApp y de Facebook. No, restáuralo, haz el bien y levanta a ese hermano, acércate, platica con él, invítalo nuevamente a la iglesia, que venga. Quizás, no sé, se descubrió en ese pecado o en esa falla o en ese error. Hermano, no le haga el fuchi. Al contrario, acérquese más a él espiritualmente, me refiero, hermano. Apapáchelo, lea la Biblia con él, mándele un versículo, dígale, hermano, sígale echando ganas, estamos con usted, no se aleje del Señor. No hablo de consentir el pecado, no me malentienda. Por eso dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Esto qué significa, hermano? Esto significa que se le llamó la atención, esto significa que se habló con él, se le expuso el pecado, se le dijo que estaba mal, se le dijo que no estaba bien, que le pidiera perdón al Señor, o inclusive a fulano o tal hermana con el cual se cometió el error. Pero después de eso, hermano, yo no debería de agarrar y portarme como dice el versículo 3. Ahorita vamos allá. Dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto nos va a ayudar y ahorita vamos a ir allá, hermano, a tener humildad para poder levantar a un hermano. 2. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué dice, hermanos? La ley de Cristo. Hermano, no nos pongamos a señalar cómo yo voy a ayudar a algún hermano, cómo yo voy a sobrellevar las cargas de los otros. No dice la Biblia ponle carga, no, dice la Biblia acércate a él y ayúdalo. Métele tu hombro de tal manera que ese hermano no lleve su carga solo. ¿Cuál pudiera ser, hermanos, su carga? Su carga pudieran ser, hermanos, penas, pudieran ser dificultades, pudieran ser enfermedades, pudieran ser tentaciones, tribulaciones por las cuales ese hermano esté pasando. Se imagina un hermano que perdió su trabajo, se imagina un hermano que está en cama, se imagina un hermano que para mañana no tiene que comer. ¿Qué necesita ese hermano? Ese hermano necesita que le ayudemos. Ese hermano necesita, hermano, que nosotros juntamente con él llevemos su carga. Quizás es un hermano, hermanos, en tentaciones.
Hermano, déjeme decirle, a veces pensamos que cometió el pecado, ¿verdad? No sé, o está en este error, está en este pecado, pues ahí a ver cómo se las arregla. No, hermano, necesita de hermanos que le ayuden, que le aconsejen, que se acerquen a él, que se pongan a leer la Biblia con ellos, que le muestren pasajes bíblicos. Y necesita un hermano que le esté guiando, le esté aconsejando si sabe de algún error, si sabe de algún pecado. Hermano, si usted está consintiendo algún matrimonio, está consintiendo algún hermano, está consintiendo joven, a otro joven o señorita, a otra señorita, lo único que tú estás haciendo es hacerle un mal. Lo único que tú estás haciendo es hacerle un daño. Mejor enfréntalo y dile que lo que está haciendo está mal, pero ayúdalo. Muéstrale el camino. Mira, ¿por qué no le hacemos así? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no oramos a tales horas? No, mira, yo te vengo a visitar, le voy a pedir permiso a mis papás, voy a platicar con ellos, vamos a estar orando por ti para que salgas de ese problema, salgas de ese vicio, salgas del alcoholismo, regreses a la iglesia, empieces a leer tu Biblia, ya no seas rebelde, ya no seas desobediente, ya no sigas con ese joven o esa señorita inconversa o inconverso. Te vamos a ayudar a salir de ese problema, de ese pecado y de esa tentación. Eso, hermanos, es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Necesitamos, hermano, para ello humildad. Versículo 13, porque el que se cree, ¿qué dice, hermanos? Ser algo. El que se cree ser algo, no siendo nada, asimismo, dice la Biblia, se engaña. Hermano, aquí la soberbia no entra. Póngame atención, por favor. A veces somos tan orgullosos que, hermanos, no hemos aprendido a mirar a todos los hermanos a nuestra misma altura. A veces, hermanos, somos tan soberbios que miramos a los demás hacia abajo. Espiritualmente, moralmente, familiarmente. Y hermano, lo económico no tiene nada que ver, pero a veces económicamente inclusive. Hermano, qué orgullosos, qué soberbios pensamos ser algo, cuando sin Dios, escúcheme, sin Dios usted y yo no somos nada ni nadie. Simplemente, como nuestro pastor nos los ha enseñado, somos leña para el fuego del infierno. Entonces, ¿por qué nos creemos mejores que los demás? Mejor que fulano de tal familia que se ha alejado del Señor y le hago el fuchi. Eso es orgullo y soberbia. O le dejo de hablar, o hermano, me enojo quizás con él o con ella. Jamás vamos a poder hacer el bien así, hermanos, si no lo diría rebajarnos, porque no es rebajarse, hermano, es quitarse de esa soberbia y ponerse realmente, hermanos, al nivel en el cual todos estamos delante de Dios. Mire a su alrededor, piense en algún hermano o en alguna hermana y véalo igual a usted. Los dos necesitamos de la gracia de Dios, y los dos, sin la gracia de Dios, hermano, ya estuviéramos en el infierno. Por lo tanto, hermano, dejemos de estar cuchicheando y criticando entre nosotros con la familia. Oye, ¿ya viste al hermanito, a fulanita, fulanito de tal? Ya le dio me gusta a la página y le dio a la publicación y estaba viendo el video y tal, chalala. Hermano, dejemos de estar criticando y mejor ayudémosle. Apoyémosle, hermano, hablemosle oiga, hermano, vi que se conectó, vi que mandó este mensaje, vi que le dio me gusta. Qué bueno, hermano, le extrañamos, que Dios lo bendiga. Sea sincero, quítese esa careta, hermano, de orgullo y de soberbia, y seamos sinceros con ese hermano primeramente, o esa hermana, sinceros primeramente con el Señor. Si no, jamás voy a poder hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo? Levantando al caído, sobrellevando las cargas los unos a los otros y no creyéndonos ni ensoberbeciéndonos sobre los demás. Número 2, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo hacer el bien? Número 2, cuidémonos a nosotros mismos.
Número 2, ¿cómo hacer el bien? Cuidemos nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo están nuestras obras. Versículo 4 y 5 dice, así que cada uno someta a prueba, ¿qué, hermanos? Su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, de alegrarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro. 5, porque cada uno llevará, ¿qué dice, hermanos? Su propia carga. Esto, póngame atención, hermanos, lo está diciendo personalmente. No lo está diciendo, pues la Biblia dice que cada quien que lleve su propia carga, pues el hermano que se las arregle como pueda. No. Dice el apóstol Pablo al final del versículo 4, esto lo digo de sí mismo, de nosotros. ¿Cómo deberíamos de ver nuestra vida? El pensar, hermano, que yo no voy a vivir la vida cristiana si alguien me visita o no, que yo no voy a vivir la vida cristiana y voy a ir a la iglesia si alguien me motiva y me anima, o voy a leer la Biblia si alguien está detrás de mí, ¿verdad? O me da una llamada o me manda un mensajito. No. Yo debo de preocuparme por mí mismo, por mi vida espiritual, y debo de poner, dice el versículo 4, de someter a prueba mis obras, es decir, debo de examinar mi vida a comparación y a molde y acorde a la palabra de Dios. Eso es someter, hermanos, a prueba mi vida, es decir, ¿cómo estoy como esposo? ¿Amo a mi esposa? ¿La valoro? ¿La aprecio? ¿Le ayudo? Porque es lo que la Biblia dice, preocúpate por tu esposa, ámala como a tu mismo cuerpo, dice el Señor, cuídala, susténtala. Yo no creo que usted agarre a golpes, ¿verdad?, su cuerpo, ni creo que se critique a su mismo cuerpo y se diga, ay, mira qué feo estás, mira, ya estás quedando pelón, mira cómo estás de gordo, mira cómo estás de feo. Hermano, yo no creo que me ponga así al espejo y empiece, hermanos, a criticar mi persona. Entonces, ¿por qué lo hago con mi esposa? ¿Por qué eres así, mi vida? Y empezamos a reclamarle y a reprocharle y a decirle todo lo malo que hace. Estamos mal. Pongamos a prueba nuestras obras, pongamos a prueba nuestra forma de ser. ¿Cómo soy como esposo? ¿Estoy siendo el líder de mi hogar que debería de ser? ¿Estoy guiando y llevando a mi familia a los pies de Cristo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Están consagrados en la obra del Señor o se han alejado? Examina tu obra, examínate, dice la Biblia, a ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en cuanto al orgullo? ¿Cómo estás en cuanto a la soberbia? ¿Cómo estás en cuanto al enojo? ¿Cómo estás en cuanto al miedo? Ayer platicaba, ¿verdad?, con un hermano, y hermanos, la verdad es que es cierto, muchos cristianos en medio de esta pandemia están preocupados y tronándose los dedos, y ahora qué voy a hacer, dónde voy a ir, con quién voy a ir, y si salgo y me da la pandemia, ¿verdad?, ya hasta ni queremos salir del hogar. Ahora, no le digo que sea imprudente, lo malo es, hermano, que nuestro corazón se ha llenado de miedo y de temor. ¿Sabe, hermanos, eso de qué es seña? Eso es seña de que estoy desconfiando de Dios. Examina tu obra, examina tu vida, examina tus pensamientos. Yo debo de decir, yo le voy a ser fiel a mi esposa, no solo en mi cuerpo, sino también en mis pensamientos, en mi mirada, en mis sentimientos. Examina tu obra, a quién estás viendo, en quién estás pensando. Dice el Señor, cuídate, examínate a ti mismo, prueba tus obras. Joven, pruébate a ti mismo, amóldate a la palabra de Dios y di, he sido obediente a mis padres. Cada vez que mis papás me llaman, voy corriendo rápido, dejo lo que estoy haciendo, agarro y luego apago el celular, agarro y luego apago la tele, le pongo play a la caricatura, a la serie, a YouTube, a Facebook, me salgo, boto el celular ahí en la cama porque me está llamando mi papá y mi mamá. Ponte a prueba,
Eres un buen hijo, eres una buena hija, eres obediente. Cada vez que te preguntan algo, les dices la verdad. O luego empiezas a maquinar historias y a inventar quién sabe cuántos tíos, quién sabe cuántas tías, quién sabe cuántos primos, quién sabe cuántos amigos te inventas y quién sabe qué tantas cosas le inventaste del camino de tu escuela a tu casa, del camino de tu casa a la iglesia. Y pasó esto y por eso, papá, por eso, mamá. Examínate, ve tu vida, cómo estás, dice el Señor, pruébese cada uno, dice la Biblia, a sí mismo. Y entonces tendrá motivos para gloriarse, para gozarse. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Esto nos habla de que llegará un día en el cual usted y yo le tendremos que dar cuentas al Señor. Mire lo que sigue diciendo, dice: y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, yo voy a examinar mi vida y cómo estoy. Pues gracias a Dios, no sé, estoy en la iglesia, quizás gano almas o me sé el plan de salvación. ¡Qué bueno! Pero eso va a ser para mí. No me voy a comparar con los demás. Ah, pero mira, mi papá ni gana almas. Ah, mira, pero mi mamá ni gana almas. Ah, mira, pero mis hijos ni leen la Biblia. Ah, pero mira, mi esposo ni va a la iglesia y yo sí. No. Examínate, no para que te pongas a comparar con los demás y te gloríes de ti sobre el hermano. No, sino que te gloríes y te goces de la buena vida que tú estás llevando hacia Dios. Eso es lo que dice este versículo. Y mire lo que dice el versículo 5, porque cada uno, ¿qué dice, hermanos? Llevará su propia carga. Hermanos, cada uno. Yo no voy a dar cuentas por mi esposa. Por más, hermano, por más que yo la ame y por más que yo quiera darle cuentas al Señor y decirle, pero mira, Señor, es que ella es así por mí. El Señor no va, ella, mira, tú cállate, me va a decir el Señor, ahorita estoy con ella, ahorita vamos contigo. Pero ella iba a empezar a examinar, hermanos, el Señor su vida en el tribunal de Cristo. Y cada uno, hermanos, va a llevar su propia carga. Y de esa carga, hermanos, algún día va a dar cuentas al Señor. Aquí no entra de que es que el pastor nunca me fue a visitar, es que el pastor nunca me dio consejo, es que a mí nadie me enseñó. Dice el Señor, no, tú debiste de preocuparte por ti mismo, independientemente si alguien te enseñó o no. A Él le voy a pedir cuentas por su propia vida, a Él le voy a pedir cuentas por su pastoreado, o por la enseñanza, o porque toqué su corazón y no te ayudó, pero ¿Tú qué hiciste? ¿Le echaste ganas? ¿Viviste para el Señor? Y algún día nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, hermano. Puede ser hoy. La Biblia nos enseña que si Cristo viene ahorita, inmediatamente, si usted y yo somos salvos, hermano, después de recibir al Señor en el aire, ¿sabe a dónde vamos a ir, hermanos? Al tribunal de Cristo. ¿Y qué le vamos a responder al Señor? Ahí no va a haber excusas. Por lo tanto, arreglemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga y cada uno será responsable por su propia vida. ¿Quieres hacer el bien? Dice el Señor, preocúpate por tu vida, por estar bien espiritualmente. Joven, deja de estar viendo si tus papás obedecen a Dios o no. No te estés fijando, no te estés mirando en ellos. Obedece tú. Y al obedecer tú vas a poder ponerle tu hombro a su vida para ayudarlos en su vida espiritual. Pero preocúpate primero por ti. Sé fiel tú. Ven a ganar almas tú. Ora por tu papá, ora por tu mamá. Hermano o hermana, si su esposa o su esposo no quieren obedecer al Señor, o dice usted, hermano, pero mi esposo no quiere venir a la iglesia, mire, nada más yo vengo, o al revés, preocúpese, hermano, ahorita por usted, en ser fiel al Señor, en consagrarse al Señor. Ore por su esposo, ore por su esposa, y que sea Él
quien haga la obra, hermanos. Papás, yo sé que muchos papás hay aquí que dicen, hermano, yo le he hablado a mi hijo en las transmisiones, sin duda. Muchos puedan decir, pero mi hijo no se quiere acercar al Señor. Hermano, ahorita preocúpese por usted. Sea fiel usted. Lea la Biblia usted todos los días. Escuche las transmisiones todos los días, cada vez que se pone, para que después usted pueda ayudar a su hijo, a su hija, y ponerle su hombro para ayudarlo con su carga. Pero primero es usted. Primero soy yo. Número 3, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo hacer el bien? No nos cansemos, dice el 9, de hacer el bien. Pero ¿cómo? Número 3, cuidando, ayudando y orando por nuestros líderes espirituales. Orando y cuidando a nuestros líderes espirituales. Versículo 6, por favor. Versículo 6, dice Gálatas 6:6, el que es, ¿qué dice, hermanos? Enseñado, es decir, está hablando del alumno, está hablando del cristiano, del que recibe la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye, es decir, al maestro. 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, dice la Biblia, segará vida eterna. Dice el 6, el que es enseñado. El que es enseñado, haga partícipe, dice la Biblia, ¿de qué, hermanos? De toda cosa buena. ¿A quién? Dice la Biblia, al que lo instruye. Aquí, hermanos, no solamente está hablando del pastor y los miembros, sino está hablando, hermanos, de cualquier líder espiritual que se dedica a enseñar la palabra de Dios. Hermano, aquí en la iglesia, en este púlpito, ahí abajo, se han parado hombres que enseñan la palabra de Dios. Los días martes, cuando, hermanos, hay instituto normal, aquí, hermanos, se enseña la palabra de Dios y después se sale a ganar almas. Los días miércoles, los días domingos en la mañana, los domingos en la tarde, aquí los días viernes se predica y se comparte la palabra de Dios. Aquí el día sábado también se enseña la palabra de Dios. Actualmente los días lunes, los días martes, los días jueves se está enseñando también la palabra de Dios a los jóvenes y a los niños. ¿Qué debo de hacer yo como oyente? Dice la Biblia. Queremos practicar este versículo y obedecer al Señor y no cansarnos de hacer el bien. Dice, debo de hacer partícipe a aquellos que me enseñan de las cosas buenas. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas buenas? Para entender esto, hermanos, quiero que examinemos la palabra griega de la palabra buena, y es la palabra agazos. Agazos quiere decir bueno, provechoso, útil y agradable. Pero escuche en qué, hermanos, en cualquier sentido. ¿Qué es agazón? Agazón es todo lo bueno y todo lo útil en cualquier sentido, es decir, todo a lo que usted le pudiera llamar bueno, tanto moral, tanto físico, tanto económico como espiritualmente. Yo debo de hacer partícipe a los que me enseñan de todas esas cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Por ejemplo, número 1, ore por su pastor y por los líderes espirituales que Dios le ha dado en su vida. Ore, pida por ellos, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca. Así es como usted puede hacer el bien con sus maestros, con sus pastores, con sus líderes. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor, versículo 18.
Dice así la palabra de nuestro Dios, orando, ¿cuándo, hermanos? En todo tiempo, todos los días y a cualquier hora del día, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando inclusive en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes, hermanos? Por todos los santos. Pero mire lo que dice el 19, y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy, dice, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermano, quiero ser claro. El día lunes, usted ora por quien le va a enseñar a las 8. El día martes, joven, oras por quien te va a enseñar. Los niños, papá, usted pone a orar a sus hijos en las mañanas y el lunes en la noche, porque le dice, mi hijo, mañana va a haber unos maestros que te van a enseñar a las 12. Ora por ellos, pídele al Señor que les dé sabiduría para que al abrir su boca ellos prediquen con denuedo la palabra de Dios. Le pregunto, en la semana usted estuvo orando para que hoy domingo pudiéramos recibir la palabra de Dios con poder y denuedo. Hemos orado por nuestro pastor, hermano, que se ha sentido enfermo, se ha sentido débil. Hemos pedido por él, nos hemos arrodillado, nos hemos acordado de nuestro pastor. Si no, hermano, hemos dejado de hacer el bien, nos hemos cansado de hacer el bien. ¿A quién? A los que me han instruido en la palabra del Señor. Pedimos que Dios supla sus necesidades por aquellos que nos enseñan. Señor, tú sabes solamente cómo está el maestro que hoy nos va a traer la escuela dominical, o el maestro o el hermano que hoy nos va a predicar el jueves. Tú sabes si tiene dinero para ir hasta allá, hasta la iglesia. Tú sabes, ¿verdad?, si hay dinero para que en la iglesia siga habiendo luz y sigan habiendo las transmisiones y se pueda pagar el internet. Señor, solamente tú sabes, pero yo te pido por esas necesidades. Estamos orando por los que nos instruyen, por los que nos predican y nos enseñan la palabra de Dios. No me diga, pero ¿cuántos pudieran alzar su mano? Si, hermano, yo no la puedo alzar y soy sincero, estoy mal, no he hecho el bien, me he cansado. Número 2, ¿cómo hacer el bien, hermano? Respete la autoridad. Respete la autoridad de sus líderes espirituales. No esté criticando, no los esté señalando, no los menosprecie, no levante falsos contra ningún hermano líder en la iglesia, maestros de escuela dominical y de niños, capitanes de ruta, hermanos que ayudan en la enseñanza, el pastor. No los esté señalando, no se esté comiendo sus taquitos al pastor cuando llega a la casa, platicando ahí, hermano, con los hijos y criticando. Oye, ya viste al pastor, oye, ya viste a fulanito de tal, el hermano Javier que enseña con los jóvenes, el jueves estaba durmiendo. No digo que se esté durmiendo, por ejemplo. Si lo checaste, el hermano Luis que enseña los martes, mira, venía bien enojado. Se ve que no, hombre, en su hogar, en su casa es un grito. Hermano, dejemos de estar criticando, señalando, cuchicheando. Son líderes que Dios ha puesto espiritualmente, que nos enseñan la palabra de Dios y por lo tanto se les debe respeto. Sean como sean, aún con sus defectos físicos, aún con sus defectos, hermanos, espirituales que pudieran tener, si el Señor lo quiere quitar, hermano, lo va a quitar. Si el Señor dice, no me conviene que fulanito de tal esté ahí, no me conviene que Jesús Emanuel Navarro Escarramán esté como pastor, hermano, el Señor me va a quitar. No necesita estar criticando y señalando y cuchicheando, no, va a ser Él quien va a obrar. Pero cuidado con usted,
porque puede acarrearse una maldición a su vida. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo hacer el bien? Respete la autoridad de sus líderes espirituales. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y os presiden y os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, ¿qué dice, hermanos? Wow, dice, en mucha estima y amor, no por ellos, hermanos, quiero que entienda esto, no, sino por causa de su obra, porque es una posición que Dios les ha dado, por a quienes ellos sirven. Y termina diciendo: tened que, hermanos, paz entre vosotros. No te estés peleando con el líder de la iglesia, no te estés peleando con el maestro de escuela dominical y vayas a reclamarle: a ver, hermano, ¿por qué no ha traído el premio de mi hijito? No, sea paciente. ¿Por qué no mejor habla con su hijo y le dice: oye, mi hijo, vamos a orar? Mira, los hermanos están ocupados y no tienen la posibilidad, vamos a orar por ellos, en vez de estar ahí: ay, estos hermanos, ¿para qué hacen eso si no van a traer el premio? Lo único que está haciendo, hermanos, es crear una división, una enemistad. Lo único que está haciendo es crear problemas. Lo único que está haciendo, hermanos, es faltar al respeto a ese líder que Dios ha puesto. Hermano, en la Biblia se encuentra, otra vez, no por la persona, sino por la obra de esa persona, el respeto que Dios, hermano, pide sobre ellos. ¿Se acuerda de Moisés cuando su hermana y su hermano murmuraron contra él? ¿Qué hizo Dios, hermano? Castigó a María, dándole o dejándola leprosa. Se acuerda de, hermano, Coré y los que se rebelaron. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La tierra se abrió literalmente y todos los que se rebelaron, hermanos, dice la Biblia que descendieron al Seol, descendieron al infierno vivos. Vivos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra la autoridad. Se acuerda de aquellos muchachos que cuando Eliseo se quedó sin su señor Elías, porque un carro de fuego se lo llevó al cielo, dice la palabra de nuestro Dios que unos muchachos le dijeron a Eliseo: sube, calvo, sube, sube, calvo, sube, calvo. Se estaban burlando por su aspecto físico. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice la Biblia que 2 osos salieron y a 40 de esos muchachos, dice la Biblia, hermanos, que los despedazó. Respete la autoridad. Quiere hacer el bien, no se canse de hacer el bien. ¿Cómo? Respete la autoridad que Dios ha puesto espiritualmente. Y para ello, no solamente es no voy a criticar, no voy a condenar, no voy a juzgar, sino también es voy a pedir consejo, sino también es voy a informar. ¿Para qué? Para tener el respaldo de mis líderes espirituales. Muchos de nosotros somos tan soberbios y tan orgullosos que queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ya es que ya sé qué va a decir el pastor, ¿para qué le digo? Hermano, pues si ya sabe qué va a decir su pastor, respete la autoridad de su pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en su vida. Hermano, pero es que ¿qué tal si el pastor está mal? El Señor le va a pedir cuentas al pastor. El Señor le va a pedir cuentas al pastor, no a usted. Y va a tener el respaldo de Dios, porque usted le va a decir: Señor, yo me sujeté a lo que el pastor dijo. Señor, yo estoy en tus manos. Y Dios va a respaldar su vida por haber obedecido. Lo mismo sucede con un hijo que respeta la autoridad de sus padres. Si su papá dice no, el hijo debe de obedecer y se debe de sujetar. Pero hermano, si mi papá está mal,
respeta esa autoridad y Dios se va a arreglar con tu papá o se va a arreglar con tu mamá. Pero tú obedeces, sujétate. Si se entiende, hermano, a lo que respetar la autoridad bíblicamente se refiere. Así es como yo debo de hacer el bien. ¿De qué otra manera yo puedo hacer el bien? Acompáñame a 1 Corintios 9:9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. A mis autoridades espirituales, aquellos que me instruyen en la palabra del Señor, ¿cómo puedo hacerlos partícipes de mis bienes o de mi bien? Mire lo que dice Primera de Corintios 9:9, por favor. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué, hermanos? Lo espiritual, como el evangelio, como la predicación, como la enseñanza, como el consejo. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros, ¿qué, hermanos? Lo material. ¿Qué cosa puede ser útil? ¿Qué cosa puede ser buena? ¿Qué cosa puede ser agradable? Un bien material que yo pueda ser partícipe. ¿A quiénes? Dice el Señor. A los que me enseñan la palabra de Dios. Preocupémonos, hermano, físicamente, económicamente, por aquellos que nos enseñan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así, hermanos, como un sembrador, dice la Biblia, trabaja y ara y siembra para esperar fruto de ahí, lo mismo hace un pastor, hermano, un maestro de escuela dominical, un pastor de jóvenes, lo mismo hace, siembra, predica, enseña la palabra de Dios. ¿Y qué merece, hermano, aquel que me instruye? Que yo me ocupe de él materialmente. Ahora escúcheme, hermano, si usted y yo cumpliéramos, hermano, con los mandamientos que Dios nos pone, ofrendas, diezmos, promesas de fe, hermano, yo no me tendría que preocupar porque en la iglesia o el pastor o los que enseñan la palabra de Dios, hermano, pudieran obtener un recurso. Hermano, gracias al Señor, y mire, ellos jamás me han reclamado, pero hermanos, desde sus casas, que viven hasta el otro lado, hermano, de la ciudad, vienen aquí a la iglesia. El hermano Javier, todos los jueves, usted lo va a ver aquí a las 7:30. Hermano, el hermano jamás me ha pedido y me ha dicho: hermano, ¿tendrá para la gasolina? Jamás. Y no creo que lo haga a menos que lo necesite. El hermano Luis muchas veces tiene que venir desde su casa a las 7:30 para estar aquí y enseñar la palabra de Dios. Los maestros de escuela dominical, que muchos de ellos vienen a veces 2 o 3, que enseñan aquí los martes y los jueves, hermano, jamás me han pedido. A veces tienen que agarrar 2 combis de venida y 2 combis de ida. Hermanos, no me han pedido, pero sería justo que les diéramos, ¿verdad, hermanos? Sería justo. Pero ¿por qué, hermanos, no se da? Porque entre nosotros, hermano, no nos ayudamos y no nos apoyamos. No nos ayudamos y no nos apoyamos y no nos preocupamos por ellos. Hermano, ni lo va a querer, aunque no lo quiera, hermano, usted ofrézcaselo. Cuando usted lo vea, hermano, nos enseñó el martes. Mire, tenga, hermano, 20 pesitos, aunque sea. Hermano, usted nos enseñó el jueves, ¿verdad? En la noche, hermano, tenga 50 pesitos para su gasolina. Que Dios le bendiga. Quizás el hermano le dice: no, hermano, no se preocupe, ya me encontré un hermano hace ratito, mejor déselo a otro hermano que lo necesite. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso sería eso! Pero ¿qué necesitamos? Preocuparnos en lo material y hacer partícipe de nuestros bienes aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Anime a su hijo
hacer eso. Dígale, cuando veas al hermano, mira, guarda esos 2 pesos. Cuando lo veas, dáselos, agradécele porque te enseñó 2, ya 3 clases quizás. Enseñémosle, hermano, a ser partícipe, no solo en oración, no solo en respeto, sino en lo material a los que nos enseñan la palabra de Dios. Qué interesante, hermano, que esto esté relacionado con un pasaje que tanto usamos, ¿verdad? Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, está estrechamente relacionado con el versículo 5. Dios es el que me está viendo. Aquí no es si los hermanos me vieron, el que ayudé y apoyé. No, aquí es mi Dios y yo. Mi Dios me lo pide y yo le voy a obedecer a Él. Por lo tanto, voy a sembrar bien. Si yo no quiero que me critiquen y que chismeen de mí, yo no lo voy a hacer de aquellos que me enseñan la palabra de Dios. Si yo quiero que me ayuden y oren por mí, yo voy a orar también por mi pastor. Si yo quiero que quizás en tiempos de necesidad o enfermedad, un hermano me mande un mensaje, me haga una llamada, o quizás, no sé, me mande una ofrenda, un apoyo, una ayuda, yo debo de hacer lo mismo con aquellos que me enseñan la palabra de Dios, porque yo no puedo engañar a Dios. Todo lo que yo siembre, yo lo voy a cosechar el día de mañana. Y el versículo 8 está también relacionado con esto y con el siguiente punto, hermano, que se encuentra en el versículo 10. El que siembra para la carne, ¿qué segará, hermanos? Corrupción. Pero el que siembra, hermanos, del Espíritu, segará, dice la Biblia, vida eterna. Es decir, hermano, una vida eterna y una esperanza no solamente de recibir premios y galardones allá en el cielo por la obediencia, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, donde dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno de nosotros y el bien que usted y yo hicimos por su nombre y por los santos. Dios se va a acordar de las cosas buenas que usted y yo hicimos. ¿Con quiénes? Con los que nos enseñan la palabra de Dios, con los que nos instruyen. Hagamos el bien, no sembremos de la carne. ¿Qué es la carne? Orgullo, soberbia, vanidad. ¿Qué es la carne? Crítica, chismes. ¿Qué es la carne? Rebeldía, desobediencia, eso es la carne. No sembremos en la carne porque vamos a cegar corrupción, vamos a cegar, hermano, pecado, vamos a cegar el día de mañana hijos con la misma actitud. Usted sea rebelde a su pastor y a sus líderes espirituales, ¿y qué va a cosechar en su familia? Hijos rebeldes. Hermana, usted sea rebelde con su esposo y sabe que va a cosechar corrupción. Sus hijos y sus hijas van a hacer lo mismo. Sembremos mejor lo espiritual, cosas buenas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Un capítulo antes, del versículo 19 al versículo 23, nos habla del fruto de la carne y nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sembremos, hermano, esas cosas buenas en nuestra vida y con los que nos rodean. ¿Para qué? Para que seguemos vida eterna. No solamente allá en el cielo, hermanos, desde aquí en la tierra. Una vida dichosa, una vida bendecida, una vida llena y una vida plena. Es el fruto, hermano, del esfuerzo y del bien que usted y yo, hermanos, hagamos. No solamente a nuestros líderes espirituales, sino a los hermanos en Cristo. Versículo 10, miren lo que dice Gálatas 6:10, y con este versículo terminamos. Dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, hermanos, a los de la familia de la fe, es decir, al resto de mis hermanos. ¿Qué debo de hacer? Dice el Señor. Debo de hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Las cosas que ya veíamos aplicadas ahora a todos los hermanos. Ore
Oremos por nuestros hermanos. Hermano, yo le diría, no nos cansemos de orar por nuestros hermanos. Yo sé que hay muchos y realmente, hermanos, lo lamento porque es un mal para ellos. Están sembrando para la carne y van a cegar corrupción el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que no están orando a las 9:30, de 9:30 a 10 por nuestros hermanos. No se ponen con su lista, no se pueden a pedir por los hermanos enfermos, no se ponen a pedir por los hermanos que se encuentran en necesidad, no se ponen a pedir, Señor, ayúdame a llevar algo para despensa, no sé, una latita de frijoles, una latita de chiles, aunque sea un rollo, Señor, pero si tú me das para un rollo, yo lo voy a llevar. Y el Señor no solamente le va a dar para uno, para un paquete completo. Pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos cansado de hacer el bien. No estamos dispuestos a ayudar, no estamos dispuestos a apoyar a nuestros hermanos, no solo dando, no solo orando, sino apoyando también, hermanos, a través de un consejo, a través de palabras de aliento. Yo le pregunto, hermano, ¿a cuántos hermanos usted le ha llamado para preguntarle cómo están? A los hermanos enfermos usted le ha llamado, le ha preguntado cómo está, cómo sigue, si tiene algún otro malestar, si necesita alguna petición. A sus amigos que usted dice, pues yo me llevo bien con fulanito de tal, le ha llamado, le ha mandado un mensajito, un texto. Necesitamos, hermanos, no cansarnos de hacer el bien. ¿Cómo? Número 1, levantando al caído. ¿Cómo? Número 2, preocupándome por mí. ¿Cómo? Número 3, haciendo partícipe de bienes a los que me instruyen. Y número 4, haciendo el bien a todos y mayormente a los de mi iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí reunidos. Gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted nos exhorta, usted nos enseña, nos instruye y nos manda a no cansarnos de hacer el bien. Muchos de nosotros, mi Dios, nos hemos cansado, hemos menguado. Quiero pedirle, Padre, que usted nos perdone, por favor, y nos ayude a restaurar, Padre, esa vida de comunión, esa vida de fidelidad a usted. Hermano o hermana, mientras el piano toca, ¿por qué no tomamos decisiones? ¿Por qué no le decimos, Señor, gracias, porque tú me hablaste en este punto? Ahora sé que debo de levantar al hermano caído. Ahora sé que debo de preocuparme por mi vida espiritual, mi vida moral, mi vida de santidad, porque algún día te voy a dar cuentas. Ahora sé que no debo de cansarme de hacer el bien, haciendo partícipe a los que me enseñan la palabra de Dios. Ahora sé que no debo de cansarme de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a mis hermanos en Cristo. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Dice el Señor, porque a su tiempo segaremos. Hermano, el Señor promete bendición, el Señor promete su cuidado, su ayuda, pero necesitamos no cansarnos de hacer el bien. Padre celestial, mi Dios, gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser tan paciente.
Gracias por mostrarnos, Padre, lo que nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia necesita. Ayúdenos, mi Dios, por favor, a cumplir con su mandato, a cumplir con aquello, mi Dios, que va a traer bendición, cuidado, protección, satisfacción, Padre, a nuestra vida y a su vida, mi Dios. Por favor, ayúdenos, Padre, a no ser rebeldes, ayúdenos a no ser desobedientes, ayúdenos a decirle: sí, Señor, heme aquí, dispuesto estoy a hacer tu voluntad, a hacer tu obra, dispuesto estoy a hacer lo que me pides. Gracias por mis hermanos que estamos tomando decisiones. Ayúdenos, por favor, a llevarlo fielmente a la práctica. Se lo pido, mi Dios, todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.